Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Y amigos que nos ven y que se están conectando con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook, bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual en nuestra serie Un Plan de Redención, hablando de un plan perfecto que Dios diseñó para recuperar la creación, la comunión con la creación que Él había diseñado para mostrar este corazón paternal, ¿verdad? Y que por causa del pecado de Adán y Eva, pues esto separó al hombre de Dios, no solo a Adán y Eva, sino a toda su descendencia y también a nosotros. Entonces, pues Dios pone un plan perfecto, pone las bases legales sobre las cuales tú y yo podemos restablecer nuestra comunión con Dios a través de la fe, ¿verdad? Y descubrir y recibir este corazón paternal que Él quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Así es que bueno, pues bienvenidos, nos da gusto que estén aquí y que ya estemos listos para escuchar este mensaje. Así es que yo te invito, ¿verdad? Que si tú puedes darle like y publicar o compartir esta publicación, pues la verdad que padre, que chido. Yo te invito a que lo puedas hacer y que pueda ser de bendición para otras personas, creciendo juntos en la palabra y en el conocimiento de Dios. Así es que bueno, pues vamos a iniciar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe y que nos hable esta palabra. ¿Me acompañas? Hagamos esta oración. Padre de amor y de misericordia, Padre de gracia y de bondad, hoy venimos delante de ti dándote gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Sé tú con nosotros en este día, habla a nuestros corazones, muéstranos, revélanos esta palabra y que podamos seguir creciendo en lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo y ponemos todo en tus manos, disponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir de ti. Gracias te damos, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así es que ya estamos listos, ¿verdad? Para escuchar la palabra, el mensaje de parte de Dios y sobre todo para que nosotros crezcamos y tengamos bien clara la base de nuestra fe. ¿Por qué creemos en Jesús? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Y por qué todo esto que ha pasado desde el principio hasta nuestros días tiene un propósito, ¿verdad? Y entonces, pues en medio de esto vemos y entendemos que Dios nos creó con un propósito. Ya dijimos, el corazón paternal de Dios. Pero también Dios nos dio esa voluntad, esa capacidad de decidir. Pero para poderla ejercer, pues Dios tenía que poner ahí algo que nos diera pues que nos llevara a tomar esa decisión. ¿Me explico? Por eso Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y puso al hombre ahí con esa disyuntiva para que él decidiera. Porque hoy en día nosotros siempre nos enfrentamos a estas decisiones, ¿verdad? Está el pecado a la puerta, le decía Dios a Caín, el pecado está a la puerta, tú sabes, tú decides si lo tomas, si lo practicas, si lo quieres hacer o no, si quieres caminar con Dios. Y entonces pues igual pasó con Adán y con Eva, porque Dios nos dio esa libertad de acercarnos a Él, de buscarle y que cada uno va a decidir, ¿verdad? Si quiere estar en los caminos de Dios o si quiere estar alejado de Dios, alejado de su presencia. Y en medio de todo esto hablábamos de, ya en el capítulo anterior, hablábamos específicamente ya de Abraham, un hombre que Dios escogió para formar y para dar inicio al pueblo judío, al pueblo que iba a ser parte de este pacto, de del cumplimiento de la promesa de la llegada del Redentor, ¿ok? Y entonces pues Dios ve en Abraham esa fe y esa obediencia, porque pues ya habíamos comentado en la sesión todavía, en la anterior, que el enemigo quiso quitar del hombre la conciencia de Dios, para apartarlo de Dios y destruirlo, ¿verdad? Y que como pues por la fe de Noé también, pues él pudo preservar la humanidad, ¿verdad? Porque ya todos estaban en el hoyo. Pero con Abraham podemos ver también que él, en medio de una nación idólatra, pagana, alejada de Dios, Abraham teme a Dios y cree en Dios. Y entonces pues Dios le visita y hace un pacto con él y habla con él, ¿verdad? Primero lo llama, luego hace este pacto y le da una promesa de un hijo, y una vez que tiene el hijo, pues es sometido a prueba y
el pacto que Dios hace con Abraham es el pacto de la circuncisión, un pacto de sangre, ¿verdad? Y que se hace sobre todo los varones, porque esto marca que ellos son parte de ese pueblo. Claro, hoy ya nosotros no lo tenemos que llevar a cabo porque Cristo viene a darnos un nuevo pacto, un pacto mejorado, en el cual espiritualmente formamos parte del pueblo de Dios, pero ya físicamente no tenemos los varones que circuncidarnos para decir, no, ya somos judíos. No, esto ya viene en otro sentido y en otro aspecto espiritual que más adelante abordaremos. Pero lo importante aquí es que la fe y la obediencia de Abraham hacen que Dios lo use y que él sea el patriarca, el padre de una nación, de un pueblo que Dios iba a usar para que de ahí naciera Jesús, el Redentor, para que de ahí viniera lo que hablamos de la necesidad de un Redentor, de un mediador, de aquel que pudiera dar su vida y reunir todos los requisitos. Y Dios escoge al pueblo judío y a Abraham, ¿verdad? Y entonces Abraham pasa la prueba y Dios cumple su palabra con él. Y entonces ahora vamos a hablar precisamente del pueblo de este pacto divino. Y fíjate, Dios escogió a Abraham para ser el iniciador del pueblo que formaría parte del pacto divino. La fe y la obediencia de Abraham lo llevaron a cumplir este propósito. Por medio de este pueblo, Dios mandaría al Redentor. Dice Génesis 17:07, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego dice Génesis 22 del 17 al 18. De cierto, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es parte del pacto que Dios hace con Abraham y de las promesas que Dios le da para formar de él una gran nación, ¿verdad? Fíjate, el pueblo con el cual Dios había entrado en relaciones de pacto también sería su testimonio sobre la tierra, ya que, por ejemplo, Palestina estaba situada geográficamente de tal modo que las civilizaciones antiguas tenían que pasar por ella en sus relaciones comerciales entre sí. O sea que siempre había una relación ahí entre las demás naciones y pueblos para que pudieran conocer, ¿verdad?, lo que Dios hacía. Vemos, por ejemplo, con Felipe y el etíope, que ya el etíope regresaba a su nación, pero que venía de hacer algunas cosas por allá, y entonces venía leyendo las escrituras, ¿sabes? Y entonces Felipe, Dios lo acerca ahí para que escuche, y el etíope es tocado por Dios, es bautizado y todo este rollo, y entonces nos da esta referencia, ¿verdad? Que muchas naciones tenían que pasar por ahí o establecerse ahí por cuestiones de comercio, por cuestiones de cultura, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios bien sabio, ¿verdad? Y Abraham bien obediente para que Dios haga sus cosas, haga su voluntad, cumpla su propósito ahí. Entonces, ya hablamos de Abraham, ¿verdad? Y cómo él fue fiel y obediente. Pero mira, fíjate, el libro de Génesis puede seccionarse en base a los patriarcas, hombres de renombre que dieron seguimiento a la línea genealógica del Redentor. Y por ejemplo, aquí ya haciendo como un esquema, ¿verdad?, de esto, vemos a Adán en Génesis del 1 al 5, luego Noé del 6 al 11, Abraham Génesis del 12 al 22, Isaac Génesis del 23 al 26, Jacob Génesis del 27 al 37 y José Génesis del 38 al 45. La importancia de su existencia se puede observar desde la perspectiva del pacto de sangre, y vamos a ver esto, cómo ellos también mantuvieron la línea que mantuvo Abraham para continuar con esto y que Dios preservara su pacto y Dios cumpliera su pacto a través de ellos, porque Abraham le dio una promesa y Abraham realmente no vio la promesa como tal. Él no vio a los millares, hablando que físicamente en este mundo, él nada más tuvo a Isaac, ¿verdad? Y bueno, a Ismael y otros hijos, pero ya, y él va a ver la promesa cuando estemos todos allá, todos los hijos de Abraham, allá vamos a estar, ¿verdad? Tanto los físicos como los espirituales,
alabando a nuestro padre. Pero vamos a ver cómo su descendencia continuó con preservando el pacto. Vamos a hablar de Isaac primero. Isaac tenía el carácter más hermoso que describe el Antiguo Testamento, con un espíritu tranquilo y gentil. Su testimonio con Rebeca y su amor por ella marca una de las historias más románticas del pueblo judío. Fíjate que de hecho de Isaac es del que menos se habla, pero yo creo que Isaac, fíjate, desde que, y yo lo puedo entender así por revelación del espíritu, ¿verdad? Que cuando Abraham lo iba a sacrificar, Isaac estaba ahí. Isaac vio todo eso. Y yo creo que eso lo impactó mucho para que él pudiera caminar con Dios. Y por eso la Biblia habla del Dios de Abraham y del Dios de Isaac, ¿sabes? Y entonces, pues ahí nada más vemos dentro de algunas historias, vemos pues cómo se escogió una esposa para él. Ya después cuando nacieron sus hijos Jacob y Esaú y cómo los bendijo y todo esto. Entonces, realmente Isaac yo creo que se mantuvo a la línea por esa fe y porque también pudo conocer a Dios. Yo creo que desde el momento que iba a ser sacrificado y pudo ver y conocer al Dios de su padre, al Dios de Abraham, y por eso él era el hijo de la promesa, ¿ok? Después seguimos con Jacob. Con un carácter distinto al de su padre, era perverso, egoísta y astuto. Al tener un encuentro con Dios, experimentó un cambio radical que lo hizo ser diferente ese día. Tuvo poder con Dios y con el hombre. Esto nos enseña que Dios puede cambiar las vidas más perversas y transformarlas a una vida recta, por muy difícil que parezca. Porque aquí, pues, Jacob era el tramposo, ¿verdad? El usurpador, el egoísta, el astuto. Pero, fíjate, Dios es bien lindo porque Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. A lo mejor si a nosotros nos hubiera tocado decidir sobre Jacob o Esaú para continuar, hubiéramos dicho, pues Esaú es el más, pues el que reúne mejor los requisitos. Pero quien tenía más este corazón para rendirse a Dios fue Jacob. Esaú se revolvió con las mujeres de vecinas de ahí y pues obviamente se alejó de Dios y fue idólatra y todo esto, ¿verdad? Pero Jacob pudo mantener su fe en Dios y caminar con Dios y conoció a Dios y supo que Dios estaba con él. Y bueno, pues Dios lo transformó, ¿verdad? Tanto que le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y entonces de ahí ya se va originando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y bueno, vamos ahora con José. José, el príncipe apuesto. Un joven que caminaba en integridad y que se convirtió en fundador y preservador de una nación. A los 17 años, José fue vendido como esclavo en Egipto. A los 30, se convirtió en gobernador de ese país. Y 10 años después se reencontró con su padre, dándole entrada a su familia a dicho país y liberándolos del hambre que imperaba en ese momento, ¿verdad? Y entonces ahí ya empieza a formarse más el pueblo de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que las personas que entraron a Egipto en esta etapa con Jacob y sus hijos y sus mujeres y los hijos de sus hijos fueron 70 personas, que después, bueno, fueron millares, fue una nación. Ahí se desarrolló realmente el pueblo de Israel en Egipto, ahí creció. Entonces vemos estos tres patriarcas que cómo Dios los usó y cómo ellos fueron parte importante para mantener esta línea, ¿verdad? Y mantener el pacto. Fíjate, el Dios guardador del pacto recordó la promesa dada a Abraham de hacer de él una gran nación. Por tal razón, durante el hambre que había en Canaán, el pueblo judío que apenas se está formando es llevado a Egipto para prosperar y multiplicarse. Génesis 45:6. Mira. Vamos rápido a Génesis 45:6. Dice, pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces aquí vemos esto, ¿verdad? Como José habla de esto, de que iba a haber hambre, pero que Dios lo había puesto ahí para preservar al pueblo. Porque pues todo lo que pasó José, él entendió que era un propósito. No solo para Egipto, sino también para el pueblo de Israel. Para que no murieran de hambre, porque si no, sí se hubiera acabado ese pueblo, esa nación, ¿verdad?
Dios usó a José para preservar a su pueblo, venció sobre la obra de Satanás a través de todos los siglos y sacó el bien del mal. O sea, increíble, pero José pudo y aprovechó este proceso de prueba duro. Fue llevado como esclavo, vivió como esclavo con Potifar. La esposa de Potifar pues quiso acostarse con él, y como él no quiso, pues lo metió a la cárcel. Entonces luego fue preso, ¿verdad? Pero de ahí Dios lo saca para ser el gobernador, y no solo para beneficiar a Egipto, sino también a su pueblo, a su nación. Entonces vemos todos estos contrastes y estas historias que son padres. La historia de José es mi favorita, pero vemos cómo tiene todo un propósito, y Dios usó la vida de José para preservar al pueblo. Jacob sembró en José el amor y el temor a Dios, a tal grado de que él se mantuvo firme para lo que vendría después. Fíjate, ya en el país de Egipto, el pueblo escogido empieza a crecer y a desarrollarse, de tal manera que los egipcios tienen miedo de que lleguen a un punto de ser tan poderosos y rebelarse contra ellos, haciéndoles la guerra para destruirlos. Lo vemos en Éxodo 1, ya hablando de la siguiente parte, Éxodo 1, del 8 al 10. Mira. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¡Wow! Fíjate, Satanás, en su intento de interrumpir el plan de Dios para recuperar a su creación, siembra en los egipcios este miedo que los lleva a oprimir y esclavizar al pueblo de Israel. Pero entre más los afligían, más se multiplicaban y crecían. En Éxodo 1, ahora del 15 al 22, dice: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¡Uy, qué fuerte!, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo el pueblo egipcio empieza a tener miedo de los israelitas, que empiezan a fortalecerse y a crecer. Y los tienen como esclavos. Ellos duraron mucho tiempo ahí, pues 430 años vivieron en Egipto. Entonces, ¿cuánto tiempo vivieron con esclavos formando esta mentalidad? Por el miedo de los egipcios, que preferían tenerlos como esclavos que como aliados, ¿verdad? Entonces, la persecución que sufre Israel es tan grande que clama a Dios para que los libre de la esclavitud. Y él, una vez más, recuerda su pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y prepara todo para la liberación de su amada nación. Porque te decía hace un momento, ¿verdad? Así como se dice que Abraham e Isaac así como se dice que Dios es el Dios de Abraham y de Isaac, también de Jacob. Y se dice, ¿verdad?, en la Biblia: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hombres que fueron fieles a Dios, fueron obedientes, que Dios transformó sus vidas. Y entonces ya con Moisés ya vemos que Dios va a preparar a otro libertador, y que él recuerda el pacto. Dios recuerda el pacto que había hecho con Abraham, y que dice: bueno, mi pueblo está esclavo, ¿verdad? Está ahí atado, está oprimido. Recuerda el pacto y entonces los va a liberar. Y vemos a través de quién. El libro de Éxodo nos relata la preparación del que fue el libertador de Israel, o sea, Moisés, y cómo en este proceso se manifiestan dos actos importantes de fe en el Dios cumplidor del pacto. El primer acto se presenta cuando la madre de Moisés lo esconde 3 meses y después lo guarda en una canasta, que es llevada por el río hasta llegar con la hija de Faraón. El segundo acto se da cuando Moisés huye de Egipto, renunciando a todos los ritos y costumbres que había aprendido de ese lugar, decidido a iniciar una nueva vida en un lugar lejano a su origen. Ambos actos
se basaron sobre la fe en Dios. Mira, en Hebreos 11, del 23 al 27, nos da esta referencia. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Entonces aquí vemos esto en la vida de Moisés, y que Dios le preservó la vida y permitió que estuviera un tiempo en el palacio en el palacio del rey en Egipto, pero después también salió. Pero Moisés con esa convicción y con la fe en Dios, y Dios obrando y Dios preparándolo. O sea, se hablan de periodos de 40 años en los cuales Moisés fue preparado para el plan que Dios iba a obrar a través de su vida y liberar al pueblo de Israel de Egipto. Fíjate, una vez que Moisés es llamado a liberar a su pueblo después de un tiempo de preparación, vemos en Éxodo 4 del 20 al 26 cómo Dios le recuerda a Moisés el pacto de sangre hecho con Abraham como símbolo de pertenecer al pueblo escogido por Dios. Rápidamente lo vamos a checar. Éxodo 4 del 20 al 26 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fíjate, aquí los hijos de Moisés no habían sido circuncidados. Por tal motivo, tanto ellos como su esposa estaban fuera del pacto y como consecuencia no podían participar del plan divino para Israel. Así, al estar en peligro de muerte, Moisés y Séfora recuerdan el pacto y realizan el acto de la circuncisión en su hijo primogénito para entrar en dicha promesa. De ahí la importancia de recordar el pacto que Dios hace con su pueblo como parte del plan de redención, ¿ok? Porque recordamos que Séfora era de Madián, no era del pueblo de Israel. Moisés se casó con Séfora, con una extraña, con una extranjera, ¿sabes? Entonces, pues ella realmente no era parte del pueblo. Y como en Madián, pues no llevaban el pacto de la circuncisión, eso solo era para el pueblo de Israel, pues sus hijos tampoco eran circuncidados. Pero recordemos que Dios, y de hecho más adelante lo explica en el Éxodo cuando establece las normas y le dice a Moisés: todo extranjero que quiera pertenecer al pueblo de Dios, todo hombre extranjero debe ser circuncidado. Pero si un hombre se casa con una mujer extranjera, para que ella pueda pertenecer al pueblo de Dios, entonces su hijo varón, el primogénito, deberá ser circuncidado. Y entonces no solo el niño entra de parte del pacto divino del pueblo judío, sino también la esposa extranjera ya entra a esto. Y esto fue lo que pasó con Séfora y los hijos de Moisés. Cuando ellos entendieron esto, por eso dice, se ve fuerte, ¿verdad? Cuando dice que Dios quiso matar a Moisés, pero no es que lo quisiera matar, sino más bien es para enseñarles, y ellos entendieron que si su esposa y sus hijos que querían ser parte del pueblo de la nación judía, parte del pacto divino, parte del pacto que se hizo con Abraham, pues ellos tenían que entrar en la circuncisión. Por la circuncisión de los hijos de Moisés, Séfora también entraba al pacto divino, ¿ok? Entonces eso era muy muy importante.
Y entonces ahí Dios ya puede obrar el pacto tanto en Moisés como en su familia. Entonces, esto es muy, 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 muy claro para que vayamos viendo cómo entonces, después de Abraham, viene Isaac, Jacob, José, Moisés, y se va desarrollando el plan y va creciendo el plan de Dios para formar una nación firme y sólida, y de ahí venga Jesús, el Redentor. Así es que bueno, aquí podemos concluir lo siguiente. El proceso de preparación de una nación para el cumplimiento de la promesa y del pacto involucra a hombres que por medio de la fe y obediencia dejaron un legado que estableció las bases para continuar el propósito divino. Los patriarcas fueron parte esencial del pacto en el pueblo de Dios, y su encuentro con él marcó sus vidas para preparar la llegada del Redentor a este mundo. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, luego José y luego Moisés. Y todo esto va armando todo el rompecabezas del plan de redención. O sea, créeme, tú a veces puedes pensar, ¿y por qué Dios no lo hizo ya de la noche a la mañana? Nace Jesús, crece y todo, y no, o sea, Dios mismo es un Dios paciente, es un Dios que va formando todo en procesos, va pasando todo el proceso. Aún Moisés, para poder liberar al pueblo de Israel, tuvo que pasar un proceso de 40 años para poder ser formado y decir paz. Y está rudo, ¿sabes? Porque nosotros a veces somos bien desesperados y queremos que Dios ya obre. Pero no, Dios es paciente y va formando y va poniendo las piezas en su lugar poco a poco, a fin de que todo salga a la perfección, en su plan perfecto, en su plan divino. Y entonces, pues Abraham, Isaac, Jacob permitieron todo eso, que Dios obrara en sus vidas en el tiempo, en el momento oportuno para llevar a cabo el plan, ¿ok? Para cumplir el propósito. Y bueno, pues nuestro versículo para recordar, que es Hebreos 11:23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y qué importante, ¿verdad? Y qué impactante es la vida de Moisés y cómo Dios lo usó para liberar al pueblo de Dios. Así es que bueno, pues espero que esta enseñanza haya sido clara y de bendición para tu vida. Y vamos a darle gracias a Dios por eso. ¿Me acompañas? Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nos vas llevando de la mano en cada proceso y en cada etapa de la cual tú preparaste y escogiste para formar a tu pueblo, para formar esa nación de donde vendría Jesús, el Redentor, el que dio su vida por nosotros. Hoy alabamos y agradecemos tu nombre y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a que esto quede guardado en el corazón y siempre en nosotros buenos principios de fe para crecer en ti. Gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo a tu iglesia y amigos que nos ven. Siga tu gracia sobre cada uno de nosotros y que caminemos en tus propósitos y en tu voluntad, papi. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que bueno, sigamos creciendo y preparándonos en Dios y vamos a entender todo el plan y todo el propósito que así que paso por paso Dios hizo para que tú y yo podamos restablecer nuestra relación de amor paternal con Él, ¿ok? Así que te mando muchas bendiciones, un fuerte abrazo, Dios sea contigo y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.